Leo el 20, dice, y también toda vestimenta, todo artículo de cuero, todo objeto derivado de la cabra y todo utensilio de madera deberán ser purificados. Dice, el Cohen Elazar les dijo a los soldados que fueran a la guerra. Este es el decreto de la Torá que Yahweh le ordenó a Moshe. En cuanto a los utensilios de oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo. Aquí Yahweh va a dar un decreto con respecto a cómo tratar estos utensilios. Lo había hablado la vez pasada. Porque necesitaban un trato especial, una purificación especial. Porque los usaban para cocinar y hacer otras cosas que podían adquirir impureza por la forma en que preparaban su comida, porque recuerden que en lo que respecta a la letra está la comida que llaman kosher, ¿verdad? Lo que se podía comer y no se podía comer, o se puede comer y no se puede comer, que en ese caso sería como lo que estábamos viendo en Barnabé espiritualmente, ¿verdad? Pero eso lo vemos el jueves. De hecho, lo digo así porque eso es lo que viene eventualmente en Barnabé, es muy bueno para que estén atentos los jueves. Entonces, lo que no se podía comer, lo que se podía comer, cómo se necesitaba darle muerte a un animal para que la carne pudiese ser comida. Digamos, uno no puede comerse un animal en el sentido de lo que dice la letra. No se puede comer un animal que haya muerto naturalmente o que haya muerto porque lo mató otro animal. Digamos, como he dicho, hay gente, de hecho hacen hasta series de esto, sorprendente, de gente que le gusta ahorrar demasiado. No sé si han visto en esos canales que hay en cable, les gustan ahorrar demasiado, no gastan nada, y entonces dicen, ¿sabe qué? Voy a la calle y andan buscando, y donde ven que hay un animal que atropelló un carro, lo arrancan de la calle, se lo llevan a la casa, lo cocinan y se lo comen. Y uno, ¿what? Y, o sea, solo por no ir a gastar un poquitito en un pedazo de carne o no comer carne. Pero dicen, no, hoy vamos a comer rico, y andan por toda la calle viendo a ver en qué basureros encuentran algo que todavía parezca que se puede consumir. Sorprendente. Entonces, y es que siempre que pienso en comerse un animal así, pienso en esa gente por alguna razón. Entonces, digamos, en la escritura vemos que eso es parte del punto de llegar a entender la Torá y la diferencia entre espíritu, letra y demás, que es cuando los judíos o los Yahudim que habían creído en Mashiach, pero seguían muy arraigados al judaísmo, estaban judaizando entre los creyentes en Mashiach que venían de los gentiles. Entonces los querían circuncidar, les querían hacer esto, lo otro, lo otro. Entonces llegan y les dicen los apóstoles, no les pidan eso, lo único que hay que pedirles es no idolatrar, no fornicación, no comer sangre y no comer ahogado. Entonces, matar un animal de una manera específica que muere, digamos, es decir, que muere de tal forma que queda una energía negativa en su carne, y al consumir esa carne entra al hombre, a su cuerpo, y lo influye. Similar a la sangre, porque en la sangre está el alma del ser. ¿Está claro? Entonces la escritura nos dice, en pocas palabras, coma, simplemente no ahogado y no sangre. Y en lo otro, no fornicación, no idolatría, que curiosamente la idolatría es fornicación espiritual. Entonces, dos cosas que tienen que ver con comida, carne y sangre, no ahogado, no coma sangre. Y dos cosas que tienen que ver con fornicación, una física y otra espiritual. Exacto, que imagino es por el sufrimiento que le provocaba al animal, para que no lo hicieran de esa manera. Y repito, me imagino que el sufrimiento hace que la carne quede también impura de alguna manera. Entonces, aquí cuando se había cocinado algo así, estos utensilios absorbían en cierta manera, dependiendo del material, esa impureza. Además de que, como con lo de las cabras, que decía que había que purificarlo, digamos, se hacían instrumentos, flautas de los huesos, con los ligamentos, cuerdas para los instrumentos, las pieles, lo de los tambores. Entonces, un montón de cosas que usaban diariamente, platos, vasos, cosas así, venían de algo que estuvo vivo en algún momento. Lo cual me parece sorprendente, el hecho de cómo el Padre nos da todo, incluso a través de las criaturas que Él hizo, que incluso cuando mueren se puedan llegar a utilizar de tal manera.
Pero eso también muestra que al haber tenido vida, haber pasado por muerte, podían adquirir impureza, porque habían tenido esa esencia de vida en ellos. Entonces, de hecho, incluso hasta la madera, ¿verdad? Porque la madera viene de árboles, salieron de la tierra, que tienen vida igualmente. Y tras de eso está diciendo no ahogado, no sangre, como diciendo que puede que haya gente tan impía que torturaba primero a los animales para hacer que su sangre se llenara de la adrenalina y todo lo que pudiese llenar con esa tortura, y lo que estaban era drogándose y abriendo puertas para espíritus malignos. También, como dice el hermano Daniel, el oro, plata, bronce es como la estatua de Nabucodonosor, los imperios que son pasados por el fuego en el fin de los tiempos, y curioso que menciona el séptimo día. Así es. Voy a mencionarlo en unos momentos. Dice, el Cohen Elazar le dijo a los soldados que fueron a la guerra: este es el decreto de la Torá que Yahweh le ordenó a Moshe en cuanto a los utensilios de oro, como la cabeza de oro de la estatua que vio Nabucodonosor en Daniel 2, plata, el pecho, el oro era Babilonia, la plata los persas, cobre o bronce, dependiendo de la traducción, que representa Grecia, después el hierro, que es Roma, estaño y plomo no aparecen, pero particular que menciona dos y son también mezcla, entonces sería como el quinto, que era una mezcla de hierro y barro representado por estaño y plomo. Dice entonces, en cuanto a los utensilios de oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo, cualquier utensilio que se emplea sobre el fuego deben pasarlo por el fuego. Aquí hay un paréntesis que dice para purgarlo de los vestigios de alimentos impuros. Entonces, si usaban el fuego, había que pasarlo por fuego. Entonces simplemente como quémele todo lo que pueda estar a su alrededor pegado, sea aseado. Una de las cosas que se puede decir, no sea tan cochino. Limpie las cosas, lave bien, arranque toda la cosa. Pero obviamente en este caso, conectándolo con la letra y esos restos de comida, pero repito, o sea, imaginándoselo de una manera simplemente por lógica y aseo, uno no va a agarrar, y es que verás, esto es lo que estaba pasando aquí, entraron en una tierra, deshicieron al pueblo maligno, y ahora, estas cosas las vamos a usar nosotros, ¿verdad? Y estos eran unos impíos, de fijo eran unos cochinos. Uno no va a llegar a usar las cosas de ellos igual como ellos las usaban. Uno primero tendría que purificar todo eso, y más en el aspecto espiritual, si eran brujos y todo lo demás. Entonces, dice, y así quedará puro, pero se lo debe sumergir en una fuente, y los utensilios que no fueran utilizados sobre el fuego, alcanza solo con sumergirlos en una mikveh. Aquí hay un paréntesis, dice como por ejemplo jarras y vasos utilizados en frío, o sea, cosas que no se usaban para cocinar, porque al cocinar, ¿verdad?, se le saca la esencia a lo que sea que se está cocinando, y eso llegaba a entrar en el utensilio que se estaba utilizando. Entonces por eso había que pasarlo por el fuego para quemar todo lo que pudiese estar pegado, y después pasarlo por agua. Como recuerden que en un espejo todo se ve al revés. El oro, plata, bronce, hierro, etcétera, son los imperios que habría en el mundo. De hecho dice oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo, 6, como los 6 milenios primeros. 6 como, la bestia tiene 7 cabezas, ¿verdad? Por si algo, 7 cabezas, siendo el séptimo el que duraría poco tiempo, y después vendría el octavo, el nuevo orden mundial, que es uno de los 7. Vemos aquí todos estos metales que representan los imperios mundiales, que tienen que ser pasados por fuego y por agua. En un espejo sería por agua y por fuego. Y digo eso porque Yahweh primero pasó el mundo por agua en el diluvio. Después de esa pasada por agua, se dio lo de la Torre de Babel, se dividieron las lenguas, salieron las naciones, los imperios. Se podría decir que ese fue como el inicio o el primer imperio. Y ahora viene el tiempo en el que Yahweh va a pasar todo por fuego, pasando la tierra que fue impura por lo que se cocinó en ella, lo que se hizo en ella, que ahora Yahweh tuvo que pasar por agua y por fuego para purificar la tierra, como aquí.
Dice, pero se lo debe sumergir en una fuente, además de pasar por el fuego. Yahushua es esa fuente de agua de vida. El fuego viene siendo la prueba y el último, lo que representa primero y último. Dice, y los utensilios que no fueran utilizados sobre el fuego, alcanza solo con sumergirlos en una mikveh. Aquí hay un comentario. Todo artículo fabricado con los elementos mencionados debe ser rociado con el preparado de la vaca colorada. La vaca roja, el sacrificio de una vaca completamente roja que nunca se hubiese utilizado para absolutamente nada, o sea, ningún trabajo, no se le hubiera puesto ni siquiera un paño encima, ya con eso descalificaba. Tenía que tener todos los pelos rojos, uno negro, descalificada. Entonces, la vaca roja es un sacrificio muy particular, como he mencionado, representa la muerte por la que van a tener que pasar los muchos para que se dé la purificación de las naciones y de ellos mismos, por supuesto. Entonces dice aquí, todo artículo fabricado con los elementos mencionados debe ser rociado con el preparado de la vaca colorada. Esto es desde el verso 20 hasta el 23, a lo que se refiere. Dice, para purificarlo de su contacto con cadáveres, pues el verso se refiere a elementos tomados como botín de guerra, pero los utensilios metálicos requieren además otro tipo de purificación. Si se trata de utensilios nuevos, aparte de la purificación mencionada, alcanzará con sumergirlos en una mikveh, que es una piscina de agua de fuente natural. Dice, a modo de proceso de conversión al judaísmo. Entonces vea cómo lo ven. Se agarra el utensilio y se mete en agua, entonces ya fue inmerso, ahora es judío. Entonces lo veían como convirtiendo los utensilios, así como convertían a los esclavos, que son posesiones, también los objetos. Así lo veían. Ahora yo lo veo más como simplemente purificarlo para uno poder usarlo, al ser uno un pueblo apartado. Al final se puede decir que es lo mismo, solo que suena muy de la ley, lo voy a convertir, vaso yo, inmerso, ahora es del Padre. Entonces dice, el proceso de conversión al judaísmo, pero si el utensilio fuese usado, se debe purgarlo previamente, removiendo todo vestigio de alimento no kosher que estuviera impregnado en ellos. Esta purga debe ser acorde al uso que se le diera al utensilio. De estas normas derivamos que al adquirir utensilios nuevos a un no yahudí, antes de utilizarlos se los debe sumergir en una mikveh, piscina de agua de fuente natural, y además nunca se debe utilizar utensilios impregnados con alimentos impuros sin antes purgarlos, ya sea con agua hirviendo o al fuego directo según hayan sido utilizados. Antes de proceder, consulta con un rabino debidamente acreditado, solo él sabrá guiarte. Entonces, continuando con la lectura, dice el verso 24, al séptimo día ustedes deben sumergir sus ropas, así completarán el proceso de purificación y después podrán ingresar al campamento. ¿Verdad? Los que hubiesen peleado y tocado cadáveres. Y vean qué particular que menciona esto, al séptimo día van a poder entrar después de haber mencionado la purificación de los utensilios por fuego. Como diciendo, ¿se acuerdan que les he dicho que los muchos son los utensilios del templo? Como el templo son los pocos, los utensilios adentro son los muchos. Aquí dice, los utensilios van a tener que pasar por fuego. ¿Cuáles? Los de oro, plata, o sea, los de Babel, Persia, o sea, los de esta nación, la otra nación, la otra. Los de las naciones, que son los muchos utensilios en el templo, van a primero tener que ser purificados a través del fuego, para después entrar en el séptimo día apartados, después de haber lavado sus ropas, sus cuerpos. Dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, haz el inventario del botín que tomaron tanto de personas como de animales. Hazlo tú con el Cohen Elazar y los jefes patriarcales de la comunidad. Luego divide el botín por la mitad, entre los soldados que salieron a la guerra y toda la comunidad, que sería como entre los pocos y los muchos. Una vez más, dice, luego divide el botín por la mitad entre los soldados que salieron a la guerra y toda la comunidad. De lo que les toque a los guerreros, tanto en prisioneros como de ganado vacuno,
de asnos y de ganado menor, toma 1 de cada 500 como tributo para Yahweh. De lo que les toque a los guerreros, recuerdan, habíamos visto cómo hacían para los sacrificios, cosas como estas, ¿verdad? De manera justa, y a través de los líderes patriarcales, los líderes de las tribus, se encargaban de conseguir los animales que iban a ser ofrendados. En este caso, de todo lo que tomaron de los midianitas. De lo que les toca a los guerreros, tanto en prisioneros como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor, toma 1 de cada 500 como tributo para Yahweh. Toma de la parte que les corresponde a ellos y entrégaselo al Cohen Elazar como ofrenda para Yahweh. Y de la mitad perteneciente a los Israelim, toma 1 de cada 50, tanto de la gente como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor, de todos los animales, y entrégaselo a los levitas encargados de la custodia del Mishkan de Yahweh. Obviamente, porque están contando esclavos también, seres humanos. Obviamente no los iban a sacrificar en el templo, ¿verdad? Para Yahweh, pero se volverían esclavos de los levitas. No necesariamente para trabajar en el templo, pero para hacer cosas que los levitas necesitaran en diario para ellos poder dedicarse al templo, por ejemplo. Y habría que ver también, porque recuerden que digamos, si una persona tenía un hijo primogénito, el hijo primogénito le pertenece a Yahweh, pero no lo iba a sacrificar. Entonces lo que hacía era que traía un animal en vez del hijo y sacrificaban el animal para poder quedarse con el hijo. Entonces, no, yo no importa. Entonces, lo que hacían era redimir al hijo, ¿verdad? Habría que ver si ya en un aspecto más literal acá, si un esclavo le tocaba a alguien, podía redimirlo al darle algo, pero por la forma que está aquí parece ser más como le quedaban a los levitas esos esclavos, ellos hacían con esos esclavos lo que quisiesen. Dice, y de la mitad perteneciente a los Israelim toma 1 de cada 50, tanto de la gente como del ganado vacuno, de asnos y de ganado menor, de todos los animales, y entrégaselos a los levitas encargados de la custodia del Mishkan de Yahweh. Moshe y el Cohen Elazar hicieron tal como Yahweh le ordenó a Moshe. Dice, además de los objetos que los soldados tomaron para sí, el botín consistía de ganado menor, 675,000, ganado vacuno, 72,000. Vean qué particular, ganado vacuno, 72,000, como las naciones, 72, son 70 naciones bajo 2 malachim. En sí se puede decir 71 naciones contando Israel, las 70 naciones y Israel, 71, todos bajo un malach, 72. Asnos, 61,000. Y lo que decía era que qué curioso que 72 con el ganado vacuno, porque normalmente el ganado, como he dicho, representa a los muchos o a las naciones, porque los muchos están entre las naciones. 72. Dice después, asnos 61,000 y 32,000 personas. Mujeres que nunca cohabitaron. Mujeres que nunca cohabitaron. Esas 32,000 personas. Entonces, del verso 17 y 18, que es cuando se habla de que esas eran las únicas personas que se iban a dejar con vida, se deduce que esas eran las personas que estaban, aunque dice gente y demás, se refiere a solo mujeres. Y a como podían ser esclavas, no me extrañaría uno por ahí, ¿verdad? De hecho, no, está bonito. Tristemente. Sí, ¿verdad? Claramente vírgenes, porque no habían conocido varón. Recuerden que en el judaísmo, por si algo, son de la opinión de que no solo mujer que no había conocido varón, sino mujer que estaba lista para conocer varón, también la mataron. Dice aquí, lo que sigue es la mitad correspondiente a los soldados. Ganado menor, 337,500. Y el tributo de ganado menor para Yahweh fue de 675. De ganado vacuno, 36,000, de los cuales entregaron 72 como tributo para Yahweh. Vean una vez más qué particular, como de 36,000, por el número que pidió Yahweh específicamente salieron 72 como tributo, como si fueran todas las naciones que van a traer tributo a Yahweh en el milenio, aquí siendo entregadas, por decirlo así, en sacrificio, en lo que representa lo que va a suceder en la guerra de Armagedón y demás. Dice, de asnos 30,500, de los cuales entregaron como tributo para Yahweh 61.
y 16,000 personas, de las cuales entregaron 32 como tributo para Yahweh. 32 es el valor numérico de la palabra lev, corazón, ¿verdad? Como entregar el corazón a Yahweh. También se podría decir de la palabra Bel, la contracción de Baal, como el hecho de que va a ser destruido en el fin de la historia. Cuando las naciones tengan que pagar, él también va a caer. 61, por si algo, es la Samech y la Aleph, que se puede ver como el círculo sobre el cual gobierna el primero, o en lo negativo, el círculo sobre el cual gobierna el círculo en el cual adoran al becerro de oro, se podría ver también. Por eso va a tener que ser pasado por fuego las 72 naciones, para darles un nuevo corazón, porque estaban siguiendo a Baal. Dice aquí: Moshe entregó el tributo de la ofrenda de Yahweh al Cohen Elazar, tal como Yahweh le ordenó a Moshe. La mitad que Moshe tomó de los soldados para los Israelim, la mitad correspondiente a la comunidad, consistía de los siguientes: ganado menor 337,500, ganado vacuno 36,000, asnos 30,500 y 16,000 personas. De la parte correspondiente a los Israelim, Moshe tomó uno de cada 50, tanto de las personas como de los animales, y los entregó a los levitas, encargados de la custodia del Mishkan de Yahweh, tal como Yahweh le ordenó a Moshe. Uno de cada 50, o sea, quedaban 49 de lado, que eran los que entregaban, y esos serían 49, 7 por 7, ¿verdad? Se hace lo de las 7 semanas que se cuentan desde Matzot, en sí, desde Bikurim hasta Shavuot. 7 semanas, que son 49 días, y el día 50, Shavuot, separado para el servicio, para Yahweh. Igual como el 50, que es el jubileo. El año 50 es el año del jubileo, después de 7 semanas de años. Entonces Yahweh aparta el año 50, como apartaba aquí el número 1 de cada 50. De la parte correspondiente a los Israelim, Moshe tomó uno de cada 50, tanto de las personas como de los animales, y los entregó a los levitas, encargados de la custodia del Mishkan de Yahweh, tal como Yahweh le ordenó a Moshe. Entonces se acercaron a Moshe los generales del ejército, los comandantes de 1,000 hombres y los subcomandantes de 1,000 hombres. Dice, voy a decir, y le dijeron a Moshe: nosotros tus siervos hemos tomado la cuenta de los soldados que estaban a nuestras órdenes, y no falta ni uno de nosotros. Vean qué interesante, una vez más, Yahweh, qué bendición. Imagínense que no se pierda ni uno en la guerra, que lleguen todos, hasta el más chiquitín, debilucho, que todo el mundo decía: ese no vuelve. Y ahí venía. Entonces, ¿qué? Sorprendente el poder de Yahweh para proteger a todos en la guerra, que ninguno cayera. Y recuerden que Bilam había dicho: no, hombre, 600,000 hombres no van a poder con todo Midian. Y al final Yahweh dijo: lleven 12,000 hombres a pelear. No 600,000, 12,000. Y ni uno cayó. Y cayeron los midianitas, que eran un montón. Normalmente cuando aparecen mencionados, aparecen como innumerables su ejército. Entonces 12,000 contra una cantidad que no se podía contar. Así, nada más los 12 patriarcas, y era suficiente para destruir naciones enteras. Y es más, a veces decían: no, usted encárguese de esa nación, yo me encargo de esta. Era de 2 ustedes ahí, yo uno aquí. Sorprendente. Más de una película sacado de ahí. Nosotros tus siervos hemos tomado la cuenta de los soldados que estaban a nuestras órdenes, y no falta ni uno de nosotros. Y hemos ofrendado la ofrenda de Yahweh, las alhajas de oro que cada uno encontró, cadenillas para los tobillos, brazaletes, aros y ornamentos que las mujeres llevan en sus partes pudendas. Aquí ponen un paréntesis, dice: ofrendaron esa clase de joyas como expiación por los pensamientos lujuriosos hacia las mujeres madianitas. Entonces aquí le trajimos todo, vean, él se lo andaba el arete de esa mujer, la que le gustaba que el otro, el chiquitín. Entonces recuerden que el pueblo cayó, 24,000 del pueblo, el doble del ejército entero. Vean eso, el doble del ejército entero de Israel cayó por la lujuria con las mujeres midianitas. La plaga hizo caer a 24,000. Aquí 12,000 fueron a pelear y ni uno cayó porque estaban apartados. De fijo ahí, no, eso ni lo toque, eso llévelo por ofrendas, ni lo toque. Y por eso dicen: le trajimos todos los adornos que andaban las mujeres.
todas esas mujeres impías que desviaron a 24,000 muertas, aquí están todos sus adornos. Y repito, vean, ni se atrevieron a tomar ninguno, porque si lo hubiera tomado se hubiera muerto en la guerra. Entonces todo el mundo, no, eso aparte, eso déjelo ahí, no, eso no importa, Yahweh nos va a bendecir de otra manera. Pero de fijo la carne, agarre, aproveche, nadie está viendo, es un aretillo, es un brazalete. Pero si eso hubiera pasado, no llegan los 12,000. Llegaron los 12,000 porque dijeron, vamos a apartarlo todo. Eso fue lo que utilizaron esas mujeres para desviarnos, ¿verdad? Se ponen los brazaletes y ching, ching, que está bien, ¿verdad? Que para eso usan todos los adornos, piedras preciosas y todo para verse obviamente más llamativos. Ustedes han visto cómo les gusta el bling bling a las damas. O sea, puede solo ser cualquier cosa, cualquier cochinadilla que esté en la ropa que haga ping, ping, así de brillante, puede ser cualquier cosa. Les gusta. Y es para llamar la atención. Recuerden que la mujer, la raíz de la mujer es el honor, la raíz del alma de la mujer es el honor. Entonces, quiera o no quiera, está esperando, buscando honor. Y por eso buscan y caen en el error algunas de irse por la vanidad y buscar solo llamar la atención por algo exterior, físico, en vez de por su interior. ¿Sí me explico? Que debería ser el punto. Entonces, aquí vemos estas mujeres impías, estaban llenas de brazaletes, llenas de adornos, para llamar la atención de estos hombres y hacerlos caer. Ahora lo traen porque dicen, esto fue herramienta del enemigo para hacernos caer. 24,000 cayeron por brazaletes, joyas que andaban las mujeres, pero no cayó ni uno de 12,000 contra espada, contra caballos, contra miles de hombres de guerra. Entonces vean como una mujer podía traerse a miles de hombres para abajo, y en este caso hombres de guerra con espadas, caballos, miles no pudieron. Mi punto es, y también para que la mujer entienda el poder que tiene, para que no lo use mal, porque una mujer puede traerse un ejército entero, 2 ejércitos, 24,000 pudieron esas mujeres, mientras que aquí hombres de guerra, un ejército innumerable no pudo contra la mitad de gente. ¿Sí me explico? Entonces, hombres, tengan cuidado. Ven una mujer y dice, es un ejército. Ese es un ejército, me voy a cuidar. Entonces, cuidado. Hagan las que hizo Josué cuando vio al Malach de Yahweh. ¿Eres de los nuestros o de los...? Para ver si es yugo igual o desigual, porque ya con yugo desigual, piénselo 2 veces. Si es yugo igual, piénselo igualmente, una vez. Una vez al menos, ¿verdad? Porque ya es yugo igual, pero puede que parezca igual y no lo sea. Recuerden lo que he venido diciendo, no todo lo que brilla es oro. Estas mujeres brillaban de fijo. Y vean lo que pasó, 24,000 cayeron. Entonces tener mucho cuidado, hombres, y espero eso me lo entiendan siempre, ¿verdad? Por un lado los hombres, cuidado con mujeres que los quieran desviar, y por otro lado mujeres, tengan cuidado con la influencia que tienen y el poder que tienen para desviar o para guiar, ¿verdad? Para llevar al hombre a donde tiene que ir, y me refiero al padre. Buen punto, pero también uno podría decir, ¿verdad? Porque por un lado él se enojó con los líderes, lo más seguro porque no le informaron bien a sus siervos, ¿verdad? A los que iban a ir a pelear. Entonces ahí tendrían excusa de ignorancia. Exacto. Y por otro lado, vean que esto se está diciendo después de que él ya se enojó y les dijo. Entonces, hasta que ya mataron a las que ya tenían que morir, dicen, acabamos de contar a todos los hombres, están todos. Quizás si no los hubieran matado antitos, alguien se cae de camino. ¿Sí me explico? O sea, me parece que eso es el tiempo que hay y la ignorancia en la que estaban, quizá por los líderes. Por eso Moshe se enojó con los líderes. Pero sí, buen punto. Similar a lo de Jonatán, lo que veíamos la vez pasada, que Yahweh por algo no había dejado caer a ninguno, a pesar de que dejaron vivas a esas mujeres. Pero recuerden que de hecho hay otro contraste aquí, habían dejado vivas a las mujeres, de las cuales habían varias que habían hecho pecar al pueblo. Entonces no había, o sea, ¿cómo van a matar a los hombres y no a las mujeres? Qué bonito, ¿verdad? Eso es una vez más que están cayendo en la influencia que tiene la mujer, ¿verdad? Entonces los soldados dejaron a las mujeres vivas, que eran las principales causantes de la plaga de Israel. Ese fue el enojo de Moshe. Y vean como aquí, después de que él se enoja, les dice, se deshacen de ellas. Ahora dicen, acabamos de contar y no falta ni uno. Y por cierto, aquí le trajimos todo lo de esas mujeres, que era lo que estaba diciendo ahora.
recuerdan a través de la ofrenda que están trayendo, están como diciéndole a Moshe, y si nos acordamos que fueron ellas las que nos hicieron caer. Sorry que no las matamos antes. ¿Sí? Sabía, pero sí, desobedeció, exacto, que esa es ahí la diferencia, exacto. Y por eso él se lleva la culpa. No dijo, ustedes pueblo, se llevó la culpa a él por ser el líder y no hacerlo, como Adán se llevó la culpa por lo que comió Eva, ¿verdad? También él estaba comiendo por si algo, pero después, y aún así es a través de Adán que entró el pecado, por ser la cabeza. Entonces vean la autoridad de la cabeza, y me refiero a la responsabilidad, más que la autoridad, la responsabilidad de la cabeza. Porque mucha gente dice, oh, yo soy cabeza, ¿verdad? Muchos hombres dicen, oh, yo soy cabeza, y no saben lo que eso significa, la responsabilidad que es, solo están pensando en yo mando, haga lo que yo digo. Y eso no es ser cabeza, no, está todo al revés, más bien, porque el cabeza debe tomar en cuenta a los demás, o a los que están bajo él, el bien de todos, no solo el propio, etcétera. Entonces, aquí vemos la cabeza que era Moshe, comparación con Saúl. ¿Qué fue lo que le dijo Saúl a Samuel? Es que temía al pueblo. Me dio miedo el pueblo, no es que ellos querían. Y yo dije, ¿qué hago yo? Usted es la cabeza, usted dice, salados, ellos pidieron un rey, ahora que lo aguanten. Pero no, él quería complacerlos. Igual que después los fariseos hicieron lo mismo, le tuvo miedo al pueblo y por eso mintieron con respecto a la resurrección de Mashiach. Entonces, dice, no falta ni uno de nosotros, y hemos ofrendado la ofrenda a Yahweh, las alhajas de oro que cada uno encontró, cadenillas para los tobillos, brazaletes, aros y ornamentos. Ponen acá, ofrendaron esa clase de joyas como expiación por los pensamientos lujuriosos hacia las mujeres midianitas. De hecho seguía algo más, dice, y los ornamentos que las mujeres llevan en sus partes pudendas, como expiación de nuestras almas ante Yahweh. Moshe y el Cohen Elazar tomaron de ellos el oro, todas joyas labradas. Todo el oro de la ofrenda que hicieron para Yahweh fue de 16.750 shekel. Fue donado por los comandantes de 1000 hombres y por los subcomandantes de 100 hombres. En cuanto a los soldados, cada uno se quedó con su botín. Vean que ellos dicen que trajeron esos ornamentos, esos adornos de las mujeres como ofrenda a Yahweh por sus pensamientos lujuriosos. Pero ellos eran los soldados, que se podría decir que no cayeron en lujuria. Entonces una de dos, tuvieron pensamientos y los están reconociendo y los están purificando al ir a pelear y traer los adornos. Es una gran posibilidad, de hecho quizá la más posible, al menos en el caso de algunos. No estoy diciendo que todos eran lujuriosos, pero al ser hombres y demás, cabe la posibilidad. Por otro lado, la otra posibilidad sería que al ser un solo cuerpo como lo somos, están hablando en general, incluso de aquellos impíos del pueblo que cayeron en pensamientos lujuriosos. Entonces dice, estamos trayendo esto por los pensamientos lujuriosos que hemos tenido como pueblo. O sea, no necesariamente la persona que estaba hablando había tenido pensamientos lujuriosos, pero sabe que es uno con esa gente que sí los tuvo. Entonces dice, queremos expiación para el pueblo, y se incluye. Mi punto es, no se quitan el tiro como decir, traemos expiación por ellos, sino dice por nosotros. ¿Estamos? La misma situación, la vanidad, se podría decir, cómo la vanidad lleva a la idolatría. De hecho, se puede decir que vanidad es idolatría, porque se está adorando lo vano, ¿verdad? Es, ay, ¿esto qué va a pasar? Es lo mejor. ¿Verdad? 3 años después, hace 3 años yo era la persona, ¿verdad? Y nunca se repuso. Y pasan los años, siguen pasando y seguirán pasando. Y aunque uno no esté, ¿verdad? Entonces, o sea, lo importante que es enfocarnos en lo que es eterno, en lo que no pasa, porque si nos enfocamos en lo temporal nos vamos a amargar la vida, a deprimir, y eso es lo que el enemigo quiere. Dice, Moshe y el Cohen Elazar tomaron de ellos el oro, todas joyas labradas. Todo el oro de la ofrenda que hicieron para Yahweh fue de 16.750 shekel. Fue donado por los comandantes de 1000 hombres y por los subcomandantes de 100 hombres. En cuanto a los soldados, cada uno se quedó con su botín. Moshe y el Cohen Elazar tomaron el oro de los comandantes de 1000 hombres y de los subcomandantes de 100 hombres y lo llevaron a la tienda del encuentro como recordatorio de los israelíes ante Yahweh. De 1000 hombres y 100 hombres.
Y ahí termina el capítulo. Voy a ver aquí un comentario con respecto al verso 50. Dice: hemos ofrendado la ofrenda de Yahweh. No expresa hemos ofrendado una ofrenda para Yahweh, sino hemos ofrendado la ofrenda de Yahweh. Porque todo cuanto existe en el mundo pertenece a Él, aún desde antes de que se lo ofrendemos. Y en rigor de verdad no es Él quien necesita que nosotros le ofrendemos, sino que somos nosotros quienes necesitamos hacerlo para conectarnos y acercarnos a Él. Y por eso ofrenda en hebreo es korban, que literalmente significa acercarse. Korban, de karab, acercarse. Él se acercó. Korban, acercarse. Uno necesita acercarse a Yahweh. No es Yahweh el que lo necesita a uno, es uno el que necesita a Yahweh. La gente lo entiende muy mal, como, si otro día voy. O piensan que, o sea, obviamente Yahweh, obviamente nos ama, envió a su hijo. Pero lo ven como si él estuviese, bueno, fuese humano, en el sentido de humano pecador, en el sentido de, porque sabemos Yahushua obviamente es humano, pero en su carne no hay pecado, no hay malicia en su pensamiento, no hay cansancio, no hay un montón de cosas que quizá un humano en pecado en esta realidad temporal puede percibir, sentir. Entonces, digamos, me refiero como a la gente que dice que no ora porque tiene cosas más importantes que hacer, o que él está muy ocupado. Y uno, ¿en serio usted cree que le falta el tiempo? Cuando él fue el que hizo el tiempo mismo. O sea, eso muestra que no le conocen, no tienen ni siquiera, o sea, están súper lejos de lo que es un verdadero poderoso. Porque están pensando como en una persona súper limitada, hasta de tiempo, de espacio, un montón de cosas, y no entienden que él fue el creador de absolutamente todo lo que existe. Entonces, como cuando una persona dice, y esto ha sucedido tanto que me sorprende, y hasta con personas que uno se los ha dicho y ellos mismos les ha salido la boca con respecto a otras personas y después lo hacen, que dicen, es que estoy mal ahorita, entonces voy a dejar de ir a la congregación un tiempo para mejorarme, para purificarme, después llego. O sea, pero ¿para qué iba antes a la congregación? Usted iba a la congregación porque pensaba que estaba perfecto. Entonces, ¿para qué iba si estaba perfecto? Si a lo que venimos a la congregación es aprender a cómo nos perfeccionamos, a cómo mejoramos, seguimos creciendo, cómo cambiamos las obras, cómo nos purificamos. Venir a la congregación en sí, hasta el hecho de con arrepentimiento en el corazón, no ante mí, sino ante el Padre, de lo que sea que hayan hecho para purificarse. Porque es el enemigo el que les dice, no, mejor no vaya, usted así no se puede aparecer, así que ni lo vea al pastor, cómo usted va a estar en medio de todos ellos. Y no se dan cuenta que quizá la mitad están con algo similar, en el sentido de alguna lucha, pero ahí están, luchando. En vez de decir, no, me voy a echar hasta esperar que se mejore todo solo, ¿verdad? O dicen ellos, con mis fuerzas. ¿Cómo? Si es imposible con sus fuerzas hacer nada. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces, si necesito fortaleza para mejorar, ¿cómo lo voy a hacer aparte del Mesías? Como dice la escritura, aparte del Mesías, nada podemos hacer. Entonces, es uno el que se tiene que acercar, no es por el bien de él, es por el bien de uno, no es él el que necesita, es uno. Sí, él lo ama a uno y él quiere que uno se acerque, pero uno debería querer acercarse por la necesidad y por la bondad y porque uno sabe quién es él. Como dice aquí, todo es de él, porque si él todo lo hizo, todo es de él, más bien es él el que nos permite usar lo que usamos, tener lo que tenemos. Y de ahí el hecho de que la ofrenda o el diezmo es devolviéndole al Padre parte de lo que nos ha dado, no porque Él lo necesite, sino porque estamos reconociendo que vino de Él y de esa manera vamos a seguir recibiendo. ¿Verdad? Como uno tiene un amigo que, ¿verdad? Como dicen, malagradecido, llega un momento donde uno ya no le dan ganas de hacerle favores. ¿Verdad? Si uno tiene una amistad que uno le hace favor, y la persona actúa como si se lo merece, como, qué bueno, así es, hágalo otra vez, ¿verdad? Y ya lo espera, llega el momento donde lo espera, llega un momento donde uno dice, no, ¿por qué voy a estar yo en estas? Yo lo amo y todo, pero es parte del amor que se dé cuenta que esa acción está mal, el ser mal agradecido. Entonces, uno debe, repito, entender la necesidad que tenemos de Yahweh. Yahweh no tiene ninguna necesidad de uno. Ninguna.
Se puede decir, o sea, y es que depende del punto de vista donde se vea, porque ahí es donde me oigo decir por otro lado, no, para algo los hice. Sí, bendito Yahweh, para algo nos hizo. Es como cuando uno dice, uy, necesito algo para beber agua, y se terminó haciendo un vaso. Lo necesito, el vaso, por eso lo hice. Y qué bonito me quedó, ¿verdad? Pero si el vaso le dice, ¿por qué no me hizo una oreja aquí para agarrarme? ¿Y usted por qué no me hizo más grande? Porque yo quería que me cupiese más agua. No, ay, vaso, va a seguir. Uno lo cambia por otro vaso. ¿Qué se atreve el vaso a decirle al que lo hizo, ¿por qué me hizo así? ¿Por qué me hizo transparente? Yo no quería que se viera el líquido que había dentro mío, etcétera. Y así es mucha gente, la mayoría tristemente. ¿Por qué me hizo usted así? Y lo malo, es que usted me hizo así por él, ahora es culpa suya. En vez de entender, es él el que manda y nos hizo, sí, con un propósito, porque nos necesita en el sentido de amor. El amor necesita a alguien a quien expresarle ese amor. Entonces él, como el amor, nos necesita en el sentido que para eso nos hizo. Pero nosotros, como la creación, como los que vinimos de él, y bendito Yahweh, que a través de Yahushua pasamos de criatura a hijo, más elevado todavía. Nosotros deberíamos buscarle a él como un hijo que sabe que necesita al papá, no un hijo que no agradece nada de lo que el papá hace y llega el momento donde el papá tiene que castigarlo y ya no le da nada porque no aprendió nunca. Pero un hijo que siempre, uy, pa, te voy a robar por esto que me regaló, uy, pa, te voy a robar porque me da comida. Obviamente eso es difícil que un hijo lo pueda reconocer o entender muy joven, pero imagínese un hijo que le diga, uy, pa, te voy a robar porque me diste comida hoy y mañana y me vas a dar. Papá va a querer darle más y todo lo que quiera al hijo, pero si el hijo todo lo toma mal, dale aquí. Exacto, buen punto, sí, exacto. Y por eso Yahushua dijo que hay que ser como un niño, el que quiere entrar al reino que se haga como un niño. Es que legítimo, es como una cosa es tener un robot, hacer un robot, por más que uno sea el hombre más artista en todo lo que sea, inteligencia artificial, todas esas tonterías que están haciendo hoy en día, y decir, uy, qué bien me quedó, pero lo programé para que me responda como yo quiero. O lo programé para X cosa. Yo lo programé, yo lo hice así. A tener un hijo y que sale parecido al papá o a la mujer a la que ama. Y decir, híjole, ¿qué? O sea, es completamente otra cuestión el amor que se puede sentir porque se identifica con. Es una parte de mí, es como yo. Por eso nos hizo imagen y semejanza. Y no solo eso, no solo nos hizo imagen, sino que envió su ruach para que nos diera vida. Entonces sí, quería que nos pareciésemos, lo cual es el regalo más gigante que puede haber. Y de ahí el libre albedrío que nos regaló, porque él, al ser el que hizo todo, hace lo que le da la gana, ¿verdad? Por ende nos dio el libre albedrío, pero al ser imagen debemos también mostrar la semejanza y hacer lo que está bien, siguiendo el ejemplo de aquel que nos hizo. ¿Entendieron eso? Claro, ellos sabían. Exacto. Y por eso lo dicen así. Exacto, el botín o la ofrenda de Yahweh, no la ofrenda para Yahweh. Ellos entendían, esto es de Yahweh, eso ni lo toquen. Él nos hizo volver a todos en el ejército de vuelta. Ni toquen esto porque esto es de Yahweh. Lo que Él nos quiera dar, bendito sea. Que lo escoja, que lo decida el que escucha a Yahweh, ¿verdad? En este caso Moshe y Elazar. Entonces decía, y en rigor de verdad no es Él quien necesita que nosotros le ofrendemos, sino que somos nosotros quienes necesitamos hacerlo para conectarnos y acercarnos a Él. Y por eso ofrenda en hebreo es korban, que literalmente significa acercarse. Dice por acá otro comentario, hemos ofrendado a la ofrenda de Yahweh las alhajas de oro que cada uno encontró. Se refiere a las alhajas de las mujeres midianitas que los Yisraelim tomaron como botín de guerra, y por dos motivos ofrendaron al Supremo específicamente esos artículos: para desprenderse definitivamente de todo recuerdo de esas mujeres y para justificar el favor del Supremo hacia ellos, decidiendo a partir de ahora adherir fielmente a los dictados de la moralidad dictados por la voluntad suprema. Era como que eso ya fue, dijeron, no, ya está, fue la gota que derramó el vaso, nos vamos a deshacer de todo para que no quede ningún vestigio de nuestro error, de nuestra rebelión, etcétera. Entregaron todo. Y, como decía ahí, para que no les quedara ningún recuerdo de esas mujeres. Curioso, nada más hablar uno y te regalo esto, que se acuerde de mí.
Ahí termina este capítulo, lo terminamos rapidísimo. Dice, Elazar el Cohen dijo, etc. Como Moshe cayó en ira, como Moshe llegó a estar en la categoría de la ira, llegó a estar en la categoría del error. Es un comentario muy importante. Recuerden esto. De hecho ayer veía, no creo que fue antier, unos proverbios ahí de Aristóteles, y decía uno que en realidad fueron muchos interesantes, pero uno en particular, muy simple en realidad, pero verdadero, que decía: nunca hable ni actúe en tiempo de ira o en momento de enojo. Si está enojado, evite hablar y actuar para no tener que arrepentirse, ¿verdad? Básicamente, el que actúa y habla eventualmente se arrepiente de lo que hizo o dijo estando enojado, si tiene corazón, ¿no? Entonces, mejor, para no arrepentirse, mejor quedarse callado, tener control cuando se está enojado, porque no se va a hablar o hacer lo que se debe hacer. Aquí lo vemos, como Moshe cayó en ira, en enojo, cuando golpeó la piedra con la vara, entonces cayó en error. Por ende, erró con respecto a una ley, en este caso esta. No sabía qué decir y la ley se le dio a Elazar. Pero es particular que Elazar respetaba o respeta tanto a Moshe que a pesar de eso le da el crédito, como ya estamos por ver. Porque la Torah en general fue dada por Moshe. Entonces, a pesar de que esa ley llega a través de Elazar, Elazar le sigue dando el honor a Moshe como el dador de la Torah e incluso de esa ley. ¿Estamos? Entonces ahí vemos el respeto y el honor de Elazar hacia su líder. Y mi punto es que cuando una persona muestra respeto verdadero, no lisonjero, respeto, honor verdadero, está listo para ser líder. Mientras que hay muchos que lo que quieren es ser líderes, entonces son lisonjeros con el líder. ¿Sí me explico? Quieren tomar autoridad, quieren ser parte de, quieren tener su lugar, como lo que dice Yahushua. Cuando llega a un lugar, una fiesta, no se siente en el lugar más importante, siéntese lejos. Mejor es que le digan: ¿qué está haciendo ahí? Venga aquí conmigo. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Vaya. Entonces el que se le sienta a la par, ¿verdad?, buscando el honor, lo termina perdiendo. El que busca humildemente no llamar la atención, no buscar ese lugar de honor, lo termina recibiendo. El que se humilla ante Yahweh, Yahweh lo exalta en público. El que se exalte, Yahweh lo humilla. Entonces eso hay que entenderlo, es muy importante, y lo vemos acá. Repito, Elazar muestra respeto, muestra honor hacia Moshe, a pesar de que es el que recibe la ley. No dice: esto a Moshe no se lo dieron, sino que dice: Yahweh que nos dio la Torah a través de Moshe, y dice todo. Ese respeto lo lleva a ser el sumo sacerdote, el líder. Y por otro lado, el hecho de que como líder, la persona que es líder debe tener cuidado, porque el enojo lo puede llevar a errar en cuestiones de juicio. ¿Sí me explico? Ver algo e interpretarlo mal, que Yahweh lo permita que se equivoque. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el enojo, y por eso Yahweh nos dice: airados más no pequéis. Y ahí fue donde les digo que hay que ser como niños, en el aspecto, bueno, sí, de la inocencia y la fe, ¿verdad? No en la inmadurez, por si algo. Los discípulos estaban viendo quién va a ser el primero. Los dos discípulos: nos puede dejar sentar a la derecha e izquierda. Y las veces que le preguntaban eso, a Yahushua no le gustaba mucho, se notaba que no le complacía, porque ese deseo que todo el mundo lo tiene, viene de la carne, y hay que saber manejarlo y controlarlo para que no lo termine hundiendo en el lugar que usted no quiere estar, porque es la humildad verdadera, el respeto verdadero, el que va a llevar a la persona a ser un líder verdadero. ¿Por qué? Porque va a respetar a todos los que tiene bajo él. ¿Sí me explico? Pero si la persona no respeta a nadie, imagínese el líder. Todas las decisiones van a ser para su propio beneficio. Como Hillel, ¿verdad? Lucifer en Isaías 14: subiré y me sentaré al lado del Altísimo. ¿Quién lo invitó? ¿Quién le dijo? Y de ahí eso de: ¿usted qué está haciendo aquí? Vaya, usted allá. El último será primero. ¿Por qué? Porque el enemigo, eso fue lo que buscó, ponerse al lado, ser el exacto. Muy buen punto. Entonces decía por acá: llegó a la categoría de la ira, entonces cayó en la categoría del error. Porque las leyes de purificación de los utensilios que habían sido usados para cocinar por los no yahudim fueron escondidas de él.
Esto se indica a través del hecho que Elazar, en vez de Moshe, fue el que enseñó estas leyes a Israel. Dice, y de manera similar encuentras que esto sucedió en el 8º día de la inauguración de Aarón y sus hijos al sacerdocio, como está escrito, y se enojó con Elazar y con Itamar. Era enojón, ¿verdad? En Levíticos 10:16. Una vez que vino a la categoría del error, una vez que vino a la categoría de la ira, cayó en la categoría del error. Dice aquí, la ira de Moshe lo llevó a errar con respecto a las leyes que se aplicaban a los sacerdotes en el estado de luto, como aparece en Levítico 10, 16, 20. Entonces se enoja y después se le van las leyes que tienen que ver con el luto que tenía que pasar a Aarón por sus 2 hijos que murieron. ¿Recuerdan? Nadab y Abihu. Entonces aquí vemos que se enojó al inicio del capítulo, ¿verdad? Se enojó con los líderes y ahora no sabe cuál es la ley para purificar los utensilios que trajeron los líderes. Se enojó en ese tiempo con con Aarón, se le fue la ley para los sacerdotes. Entonces vemos el cuidado que hay que tener. Como se podría decir uno también que los problemas de memoria con cosas importantes pueden venir no solo por descuido o falta de poner atención, que es la mayoría de las veces, sino quizá por ira, por andar de enojón, se le olvidó lo que tenía que hacer y después se enoja más. Sí, es cierto, se tiene que volver a recoger algo. Andaba enojado. Deje de enojarse, en vez de echarle la culpa a la otra persona, porque usted no me dijo, porque es culpa de la otra persona, etcétera. Y normalmente el enojo nos va a llevar a eso. Entonces, aquí vemos por enojo falló. Entonces decía, y se enojó con Elazar y con Itamar. Una vez que llegó a la ira, cayó en el error. Y de manera similar en el pasaje dice, Moshe dijo, escuchen ahora rebeldes, con ira, en el verso 20:10 de Números, capítulo 20, verso 10. Escuchen rebeldes, en ira. Y Moshe golpeó la roca en vez de hablarle a ella, y Elohim le mandó, en vez de hablarle a ella como Elohim le mandó. Entonces erró por la ira. Entonces golpeó la roca, erró por la ira, porque dijo, oiga, rebelde, se enojó, golpeó la roca. Entonces no obedeció al mandamiento de Yahweh por el enojo contra el pueblo. Después se enoja con los líderes, se le va el mandamiento de cómo purificar los utensilios, se le da el azar como Eliyahu. Se enojó con Itamar y con Elazar y se le fue el mandamiento acerca de este era el de del luto. Entonces vean, 3 veces que se enojó, 3 veces se le fue la ley. No recordaba cuál ley era la que tenía que aplicar, si es que la había recibido. Y si no la había recibido, no la recibió por haberse enojado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno se enoja se bloquea. No puede escuchar al Padre, así como no escucha a la gente que le está diciendo, tranquilo, cállate, ¿verdad? Uno no escucha el ego, el orgullo, en el enojo es lo peor. Entonces, no va a querer escuchar consejo, no va a querer escuchar que le digan que se calme. Y no va a poder escuchar al Padre. Se bloquea. Airaos, mas no pequéis. Airaos, pero no se bloquee como para llegar al punto del pecado. Entonces vemos que sucedió con Moshe, y particular porque Moshe representa la ira de Yahweh, ¿verdad? El hecho de que va a venir el testigo con Moshe para traer la ira de Yahweh. Claro, no quiere decir que Yahweh erre por su ira, porque la ira de Yahweh es apartada, ¿verdad? Eso sí quiero dejarlo claro. Yahweh no comete errores cuando se enoja, es el ser humano. Y ya con eso creo que cerró esa parte. Dice aquí Daniel, curioso que los 12,000 hombres como los escogidos de Filadelfia, uy, qué buen punto. Recuerdan que, bueno, sí, el hecho de que, o sea, bueno, en este lo conecto un poco diferente, pero como de las 7 congregaciones, solo la congregación de Filadelfia es los 144,000. Como en este caso los 12,000, que son de las 12 tribus, pero 12,000
son de una tribu en Apocalipsis. Entonces es como diciendo, la congregación de Filadelfia fuese el ejército de 12,000 hombres. Pero lo que iba a decir el hermano, no sé si era eso. Dice, los 12,000 hombres, como los escogidos, no se dejaron seducir o tomar cosa de mujeres. Exacto. Recuerdan que los 144,000 son vírgenes. No se dejaron llevar por doctrinas falsas, doctrinas de demonios que vienen de la gran ramera. Exacto, hermano. No se dejaron seducir o tomar cosas de mujeres, como los escogidos que son vírgenes, pues no tocaron mujeres. Así es. Buen punto. Y eso confirma el hecho de que 12,000 es como el equivalente a 144,000. Ajá. Exacto, muy buen punto. Como por un lado, vean que fueron 6 metales que mencionó, 6 metales. Como la menorá, por ejemplo, era de metal, uno, ¿verdad? Pero metal, y tenía 7 luces. Entonces falta una luz, porque dijeron 6 metales que tienen que pasar por fuego y agua. Como las 6 congregaciones que tienen que pasar por fuego y agua en el fin de los tiempos, pero hay una que no, Filadelfia, que no absorbió nada de lo negativo, razón por la cual los otros sí tenían que ser purificados y pasados por el fuego, porque no se mezclaron con las mujeres, con las doctrinas falsas, no absorbieron nada como para tener que pasar por el fuego. Muy buen punto. Y sí, exacto, 6 metales como las 6 congregaciones que sí tienen que pasar por fuego. Filadelfia es la congregación que no tiene que pasar por la prueba por la que va a pasar el mundo entero. Dice aquí, definitivamente la mujer tiene poder en su esposo, por eso dice en Proverbios que sensata construye su casa y la iracunda destruye, algo así parafraseado. Exactamente. Sí, la mujer prudente construye su hogar y la insensata lo destruye con sus manos. Y no se dan cuenta después, pero ¿por qué? Todas las manos llenas de polvo de las paredes que se trajo abajo. ¿Por qué se me vino abajo la casa? La mujer prudente la construye, la mujer insensata la destruye. Entonces, exacto, hermana, cuidado, gente. Dice aquí, y si yo trato de llevar a mi esposo al Padre, y sí, yo trato de llevar a mi esposo al Padre, buenísimo, hermana, yo sé eso, lo tengo claro ya. Hemos hablado varias veces y eso me alegra, eso es parte de lo que tiene que hacer. También, ¿verdad? Obviamente sabemos que no quiere decir que de fijo el hombre vaya, o sea, ore por él, muéstrele amor, muéstrele el ejemplo, muéstrele fruto, y que Yahweh haga lo que tenga que hacer en el sentido de acercarlo al Padre. Mi punto es que con lo que estaba diciendo no quiero decir que si el esposo no llega a creer en el padre es culpa de la mujer, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Al final la persona tiene libre albedrío, así como una mujer que diga, no, yo quiero influenciar a mi hombre que sea mejor, y en realidad es influenciar lo que sea como ella quiere que sea, sin pensar en qué es lo mejor para él y para la pareja y para la familia, si hay una familia. Dice aquí, entonces las mujeres midianitas eran muy bellas, muy posiblemente. De fijo, o sea, en realidad uno podría decir, o sea, como en todas las naciones, hay unas bonitas, hay unas no tanto, pero para el pecado escogieron a las que más iban a llamar la atención por su aspecto físico. De fijo no eran buenas en lo absoluto, puesto que se prestaron para eso. Y de ahí vemos que la belleza física no significa nada en lo que respecta a la belleza del alma. Exacto, como sepulcros blanqueados. Se veían muy bonitas por fuera, pero no valían nada si estaban dispuestas a entregar su cuerpo por unas cuantas monedas, que era básicamente lo que estaban haciendo. Dice aquí, ¿en qué verso usa la palabra corbán para ofrenda? Qué interesante que significa acercarse. Lo utilizan un montón, pero voy a decirle, no sé si en este capítulo en particular, me imagino que este capítulo debería, ¿verdad? Puesto que, o sea, es que lo leí del comentario, pero no lo vi en el hebreo, entonces. Corbán, en el 50 está. Y de hecho dice, y acercó cada uno su corbán. Entonces diría, y acercó cada uno su acercamiento. Porque sí, en hebreo, el 50 dice, Vanakreib et Karban. Y acercaron el corbán. Esto es corbán. Carbán, porque ahí vi que ponían con A, entonces ahí aparece como carbán, pero normalmente lo llaman corbán. Esto es carab, que es él se acercó, entonces corbán es acercarse, o acercamiento en el sentido de que están acercando un animal para acercarse a Yahweh, o que Yahweh se acerque a uno. Vean qué curioso que es como, bueno, la Kuf representa el cielo, representa
el fin de los tiempos y representa bajar, porque de las letras normales es la única que baja del renglón. Aquí cualquiera diría, no, aquí tenemos otra, pero eso es una letra final, que toman esa forma cuando se pone al final de una letra, de una palabra. Entonces Carbán, del cielo bajó la cabeza al templo, a la casa, a la congregación, a la creación que se hizo con la Bereshit, en el principio creó los himnos de la tierra. Del cielo bajó la cabeza para llegar a su congregación en la tierra, como la semilla, o sea, para dar vida, o como el hijo pródigo, descendiente de Nun. Entonces, vean qué particular que la palabra Corbán, que viene de la raíz Karab, acercarse, se conecta con el que se acercó a nosotros de los cielos, el que vino de los cielos como cabeza de la congregación para darnos vida. Entonces, mi punto es que el enfoque que vemos en la palabra a través de las letras no es en uno acercarse a él, sino que en él se acercó a nosotros. Como dice la escritura, no fue que uno lo amó a él, sino que él nos amó primero. Por eso envió a su hijo, por eso nos llamó, nos hizo entender el llamado, nos dio oído para escuchar el llamado. ¿Sí me explico? No es que uno, uy, qué inteligente uno que llegó a entender y conocerlo. No, bendito sea que se dio a conocer a uno, que se acercó a uno, se ofrendó a sí mismo, porque fue a través de su ofrenda, de su propia carne, que se acercó a su congregación. También, esto es Ben, curiosamente, que es hijo. Entonces, ¿quién se acercó? El hijo. Entonces, el hijo el que se acercó, el Ben. Y si quisiera ver ahí, Rak es únicamente al revés. Rak, únicamente el hijo. Solo la ofrenda del hijo podría acercar al Padre a nosotros. Claro, Rak para allá, ¿verdad? El que bajó del cielo como la cabeza es el hijo, para acercarse al templo y darle vida como la semilla. Bueno. Dice aquí Janet, hermano Corres, me preguntan por qué Yahweh mandaba matar bebés en el Antiguo Testamento y ahora con el Mesías, ¿por qué ella no hace eso? Y no supe qué responder. ¿Me ayuda, por favor? Claro. O sea, en realidad uno podría decir, claro que se hace eso. No se están muriendo niños todos los días. Es Yahweh el que decide quién muere y quién vive. Es simplemente justicia. A veces se hace de manera natural, a veces se hace por mandato directo. En ese tiempo, o sea, y eso lo estoy diciendo en una respuesta simple, en el sentido de que incluso la persona que está yendo en contra de la escritura no se da cuenta que todos los días muere alguien, y eso lo está diciendo Yahweh. No tiene que ser solo por, hey, métele la espada a él y... ¿verdad? Obviamente Yahweh puede hacer eso sin que alguien tenga que ir a llevar espada, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucedió en el antiguo pacto es para aprender justicia, lo que es justo. Por culpa de sus padres, esos niños merecían morir. Eso es justo por los padres que los tuvieron y los estaban criando para ser igual de malos que ellos. Por la maldición generacional, por la pedofilia, por el incesto y por otro montón de razones, también los niños tenían que ser incluidos en el juicio cuando lo fueron, porque en otras ocasiones no eran, no siempre. Pero es porque Yahweh estaba enseñando justicia. Con el nuevo pacto enseña misericordia. Dos cosas completamente diferentes. Entonces ahí se ve la diferencia de, uy, aquí mataba, aquí no, porque aquí está teniendo misericordia, aquí estaba siendo justo. ¿Quién merecía morir? Que muera. Pero ¿por qué él decide? Porque es el que sabe. ¿Y por qué el pueblo? Porque es el que se había apartado como para ser usado por el Padre. Entonces, mucha gente que se pone en contra de Yahweh es porque se pone a favor del enemigo. Se ponen, dice, es que si yo, o sea, como digamos, el homosexual va a decir, uy, si yo estuviera en Sodoma me hubiera matado con ese fuego. Entonces él es malo. No, es usted por estar en el pecado. Cambie y el fuego no le cae. Sea como Lot y salga corriendo cuando ve que vienen los ángeles, en vez de querer violarlos, que fue lo que hicieron los sodomitas. ¿Verdad? Querer violarlos, no pudieron. Entonces, hay que tener claro lo que es justicia y lo que es misericordia. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Es como un padre y un hijo. El padre va a tener que defender a su hijo y muchas veces con enojo.
Incluso cuando corrige al hijo, enojado. Pero el hijo, ¿qué es lo que quiere? Misericordia, porque no quiere que lo regañen. Ha tenido que pasar por el regaño del hijo, entonces quiere misericordia para el amigo cuando lo va a regañar su papá. Entonces, hay muchas razones por las que eso se da. Porque Yahweh mandaba matar bebés en el Antiguo Testamento. Okay. ¿Verdad? Como dije, maldiciones generacionales, todos los actos de mal, toda la crianza maligna. Y si incluimos reencarnación, esta otra razón. Y esa razón podría ser suficiente para omitir las anteriores. Si incluimos reencarnación, imagínense el impío, o sea, nace un nuevo Hitler. Sí, exacto, también, por supuesto. Le estaban enseñando eso a los hijos. En algunos casos mandaba a matar, mandaba a matar a los impíos y tenía que incluir a los niños. No era como me mata a los niños, ¿verdad? Que es así como lo ven. Vaya y mate todo niño que se encuentre. No, era mate todo impío, y si tiene hijos que se van a convertir en iguales que ellos, hay que cortar de raíz. Es como, ¿para qué se va a esperar usted a que crezca y salga el veneno de X fruto, que alguien se vaya a morir para decir, ahora sí, corte el árbol, ya se murió alguien? No, si usted sabe que es venenoso, arránquelo. Si es una hierba mala, arránquela. Ahora, por otro lado, está lo del el trigo y la cizaña, ¿verdad? La historia que Yahweh dijo, déjelo hasta el final y al final vemos. ¿Pero por qué? Porque es trigo y cizaña y no se sabía que la cizaña era cizaña. Se pensaba que era trigo, entonces mejor hasta el final, porque hay diferentes tipos de plantas. Hay gente, digamos, en este caso Yahweh sabía el niño malo de dónde venía, entonces había que cortar con todo. Y con esto de la cizaña y el trigo tiene que ver también con lo que el enemigo ha estado sembrando en congregaciones, con doctrinas falsas, y también obviamente los Nephilim, ¿verdad? Los híbridos. Por su fruto los conoceréis, exacto. Por su fruto los conoceréis. Por eso hasta la cosecha se sabía si era trigo o era cizaña. Por su fruto lo conoceréis. Cuando uno ve lo que hace la persona, lo que dice la persona, uno dice, ah, sí, esta persona no es. Yo pensaba, yo creía, ella decía, se vestía, usaba el vocabulario, pero de repente se le salió el otro. Y no, se le salió porque no está, porque se le salió, o porque no tiene cuidado, porque no le importa, o porque en realidad no es, o porque solo lo hace cuando está con uno. Y entonces, ¿para qué? Que no es por mí, ni yo quiero, nunca en la vida. En el sentido de, o sea, es como el padre que van a tener que verse todo el mundo, cada uno, incluso yo. Dice aquí, también podría ser una prueba para su hermana, más en estos días el perder su hermana ese dinero, y abuela fortalezca. Así es, hermano Harold. Sí, claro, yo creo que funciona de dos maneras. En el sentido que cualquier cosa que nos afecta un poco las emociones, de fijo es una prueba. O sea, eso de fijo es una prueba. Pero puede ser más cosas, también puede ser que esté pagando algo. Pues. Entonces, parte de entender la prueba o calmarse en la prueba es saber que hay otras razones que solo el Padre sabe. O sea, mi punto es no estresarse por no saber las razones, sepa que existen. No es simplemente por chance, no es por... Incluso cuando es culpa de uno, ¿verdad? No echarse a morir y decir, ¡ah! Sino decir, uy, aprenda, no vuelva a hacer eso. Dice Corey, si en los 7 días de Matzot solo se come pan sin levadura, las 3 comidas del día. Sí, usted puede comer lo que sea, solo no coma levadura en el... O sea, por si algo, en el judaísmo ponen cualquier cosa con levadura y uno va y se fija y todo tiene levadura, entonces casi que hay que ayunar todos los días. Pero la escritura se refiere a pan leudado, pan inflado. Eso es a lo que se refiere. Yahushua es el pan de vida, los fariseos el de levadura. Entonces, ya bueno, se está en el sentido negativo de la levadura, por si algo, porque la levadura positivamente representa la fe. Entonces, en el sentido negativo de la levadura, Yahushua es el pan sin levadura, los fariseos con levadura. Entonces, por eso no debemos comer pan con levadura durante estos días. Los 7 días a partir del... el martes se empieza, pero la cuenta de 7 en realidad empieza en miércoles. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, no comer pan con levadura. Entonces, de martes a martes. Dice aquí, qué bueno es entender que Yahweh nos da pureza, limpieza y no una teoría de la evolución. Así es. Nos dio Yahushua para salvación y limpieza espiritual. Exactamente, Aldo. Dice aquí Celio, hace menos de una semana yo he repetido varias veces no tomar decisiones en extrema enojo o extrema alegría, sino estar sobrios en nuestras emociones. Es a la hora de tomar decisiones. Así es, hermano, muy bueno, bendito Yahweh. Eso confirma lo que hemos venido hablando. Por algo usted lo ha estado pensando y también yo por acá, en el sentido de que lo he estado leyendo. Y curioso eso que menciona también de extrema alegría.
Hay mucha gente dice, sí, está todo contento. ¿Y qué? La otra semana, ¿todos para dónde vamos? La otra semana, oh, ¿en qué momento? Dije te voy a dar tal cosa. Y después, híjole, ¿cómo le voy a dar tal cosa? Entonces, pensar las cosas bien. Obviamente, piénselas, o sea, es el enojo el peligroso, principalmente, pero la alegría puede también llevar a una persona a dejarse decir más cosas de las que debería o ofrecer más de lo que tiene. Exacto, la emoción, exacto, controlar la emoción. Dice aquí, Corey, si los 144.000 son 12.000 de cada tribu, ¿cómo podría uno saber de qué tribu es? Yo considero, o sea, en realidad va a estar sabido en la transformación, entonces, ¿para qué estresarse? Mejor aplique la paciencia y esperemos ese día cuando todos se han transformado, reciben la piedra nueva, tal vez del otro lado dice la tribu, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta ya por conocimiento que vamos a recibir de cuál tribu era cada uno. Pero si quieres, sí, como indagar más, considero que la genética no es la ideal, porque los campos de genética, por un lado, o sea, los campos donde tienen las compañías que investigan eso, por un lado, son bancos ahí para estos Illuminati tener información de cada ser humano del mundo y poder encontrar algunos. Entonces no creo que sea buena idea hacerlo. Además de que no tienen toda la genética y no, o sea, ponen Ashkenazi y dicen que es judío, no es descendiente de Israel, pero lo hacen como si fuera así, y Ashkenazi es el único que revisan. Entonces así no se va a poder. Por eso la escritura dice que no nos enfoquemos en genealogías interminables que no llevan a nada. Yo considero que una forma tal vez más adecuada, pero aún así no va a ser seguro hasta el final, va a ser a través del estudiar su propia identidad. ¿Se acuerdan lo que hemos venido hablando de la identidad? El llegarse a conocer a uno mismo. ¿Qué es lo que verdaderamente me gusta? ¿Qué es lo que verdaderamente, cuáles son mis habilidades? ¿En qué me destaco? La esencia personal. Exacto, entonces cuando llega a notar todos esos talentos y demás, se puede empezar a ubicar en una u otra tribu, dependiendo de los talentos que habían en las diferentes tribus. Digamos, me acabo de acordar solo por el que vi al hermano que es zurdo, y no estoy diciendo que sea así, pero son detalles de esos que nos pueden llevar a acercarnos. El hermano es zurdo, y en la escritura vemos que la mayoría de zurdos eran de la tribu de Benjamín, y principalmente los que tenían una muy buena puntería. Después están los de la tribu que estaban a cargo, la tribu de Isahar, que estaban a cargo de los tiempos. Por ejemplo, el hermano Sión, o sea, a mí yo no sé, pero yo creo, me suena que es Isahar. ¿Por qué? Porque es el que más enfocado está con el calendario de la congregación. Todos los días pone el día y le llama muchísimo la atención el calendario. Entonces no me extrañaría que sea de Isahar. Ahora, no estoy diciendo 100%, ustedes no estoy diciendo eso, pero eso lo hace inclinarse a, porque eso es lo que la escritura nos dice de esa tribu, eran los que sabían los tiempos. Entonces, quería saber algo del calendario, pregúntele a la tribu de Isahar. Eso es como una pista. Son pistas que nos llevan a saber cuál es la esencia del alma, de dónde venimos. Entonces, así, de esa manera, uno puede estudiar las tribus en la escritura, ver cuál era la habilidad de cada tribu, y uno decir, tal vez de esa, ¿verdad? Los que les gusta irse al mar a negociar o a, bueno, pescar, y están todos los discípulos, ¿verdad? Casi. Pero Zebulón, por ejemplo, que era de los que iban en barco a traer riquezas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, bueno, no sé si estás hablando de él, pero Yosef, que era el que pasaba estudiando y por eso le hicieron la ropa de manga larga, porque no hacía trabajos manuales. Entonces, viene el otro que no trabaja nunca. Exacto, por ejemplo eso, el hermano, o sea, una persona que dice, no, es que me gusta estudiar y meterme en los libros, posiblemente de la tribu de Yosef, de Efraín o Menashe, etcétera, etcétera. Sí, ahí también se puede ver parte de eso, si uno busca de dónde viene tal apellido, en algunos casos se puede saber, digamos que por el trabajo que hacían fue que le pusieron el nombre, ¿verdad? Se trabajaba en frutas, entonces le pusieron apellido Mora, aunque, ¿cuál otro fruto hay de apellido? Bueno, está el otro, digamos, un hermano Aponte, que es Puente, ¿verdad? O Mesa. O sea, objeto, trabaja, póngale Mesa. ¿Qué hace usted para su vida? Hago mesas. Ok, va a ser apellido Mesa a partir de ahora en día. Entonces, esto que estoy por leer sucedió un día como hoy. Juan 2, 13 al 22. Dice: estaba cerca Pesach de los Yahudim, y subió Yahushua a Jerusalén. Encontró en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ahora,
Por si algo, esto sucedió un día después y esto lo vemos en Juan, porque en los otros evangelios parece que sucedió el mismo día de ayer. Porque él entró ayer en Jerusalén triunfante sobre el asno para cumplir lo de Zacarías. En la mayoría de los evangelios parece que inmediatamente entró al templo y volcó todas las mesas, pero en Juan vemos que fue al otro día. Entonces entró triunfante, se fue a dormir, al otro día fue al templo, volcó todo. Y vean qué particular, lo que hablamos del enojo, la ira que viene para el fin de los tiempos. Esa fue la única vez que vemos a Yahushua enojado, bastante, volcando mesas. Cualquiera de fijo decía, ay, vea, la ira lo llevó al error. Pero no fue error lo que hizo, porque la ira es apartada, la de Yahweh. Exacto, estaba defendiendo al Padre. Era el celo de Yahweh a través de Yahushua de manera correcta. Recuerde lo que me refiero al celo. A los que eran pecadores llegó y les explicó porque se querían arrepentir, pero a los que eran fariseos, pecadores de profesión, a ese les volcó las mesas. Entonces es diferente decirle a un sacerdote que uno sabe que está engañando a la gente las cosas como uno se las puede decir o debería decírselas, comparada con una persona que es oveja de ese sacerdote y simplemente piensa que el sacerdote le está enseñando lo mejor. Entonces, dice, estaba cerca Pesach de los Yahudim y subió Yahushua a Jerusalén, encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. Se hizo un azote de cuerdas. ¿Para qué? Está haciendo una trenza. ¿Para qué está haciendo esa trenza? Sí. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Volcó las mesas, que eso es como poner todo al revés, patas para arriba, pero en sentido de como este mundo ya todo está patas para arriba. Entonces el volcarlo sería poner todo como tiene que ser. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Me consumirá. Cosa que se cumple con el último. Los Yahudim respondieron y le dijeron, ¿y qué ya que haces esto, qué señal nos muestras? Respondió Yahushua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Qué particular que eso fue lo que usaron en contra de él en el juicio. Y vean qué particular, porque lo que acabamos de ver, la ira lleva al error. Ahora Yahushua, repito, no erró, pero esto es lo más cerca que se podría llegar, porque fue esto lo que utilizaron para matarlo. Aquello que hizo cuando estaba enojado. ¿Sí me explico? Si no se hubiera dejado llevar por el enojo, exacto, lo que acabamos de ver. Pero repito, no estoy diciendo que se haya equivocado, no considero que se haya equivocado. Más bien yo me gustaría volcar unas cuantas mesas. Pero repito, no lo hago por la falta de entendimiento. Ellos deberían haber entendido. Hoy en día, 2000 años después, o sea, añadido a la falta de entendimiento que había en ese tiempo, no hombre. Lo que hay que volcarles son los argumentos. Lo que hay que volcarles es la doctrina. ¿Qué es lo que usted cree? Ah, no, eso es al revés. Eso es lo que hay que hacer, porque uno le vuelca una mesa y lo que va a decir, estoy irrespetuoso, quítate de aquí, no le voy a escuchar nada. Ya Yahushua llevaba 3 años, más de 3 años de estar predicando, ser conocido por todo Israel, todos los fariseos, nadie le hacía caso. Ya fue mucho, voy a buscar una mesa porque aquí están. Y lo que estaban haciendo, ¿verdad? Vendiendo el perdón del Padre, en pocas palabras, al vender ahí los sacrificios. Se habían encargado de eso, se habían enfocado más en el dinero que estaban haciendo que en llevar la palabra de Yahweh, que fue el que les volcó las mesas. Sí, se estaba refiriendo a sí mismo, por supuesto, pero mi punto es que como lo dijo a personas que no tienen entendimiento, ellos lo tomaron como que está hablando del templo de piedra, pero sí, está hablando de su cuerpo, como él diciendo, sí, exacto, muy buen punto, y vuelvo y repito, por este momento, en este momento, es como él diciendo, es que si no, no me van a matar, no van a tener nada por qué matarme, entonces voy a decirles algo que no me van a entender para que me maten por eso. Y es como diciendo aquí, cuando le dicen, ¿qué señal nos das? ¿Por qué haces todo esto? Él le dice, mátenme para que vean lo que pasa. Destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Él está diciendo, mátenme y resucito, esa es la señal. Porque a la generación maldita no le será dada señal, sino solo la señal de Jonás. Ir al Seol 3 días y 3 noches y volver a levantarse. Entonces, exacto, eso fue. Cuando le preguntan, ¿qué señal nos das? ¿Por qué haces esto? Está loco. Él dice, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Claro, para ellos es, si ya volcó las mesas, claro, la noche viene y quema todo esto. Igual que hoy en día, católicos y cristianos, ¿verdad? Los católicos se ponen el turno ahí
venden churros y manzanas, y los cristianos hacen algo similar en realidad. Ah, ok, exacto, buen punto, sí, exacto. En teoría no tenían que estar ahí vendiendo nada, porque era Shabbat, o sea, estaban en la letra. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo es posible que estén en esas? Principalmente en Shabbat como hoy. Muy buen punto, porque repito, en los demás evangelios parece ser que fue ayer, pero en Juan vemos que fue hoy, o sea, un Shabbat. Estaba lleno de eso, ¿lo viste? Entonces, sí, estaba repleto. Entonces, por un lado dicen que cualquier cosa rompe el Shabbat, pero ellos sí pueden estar vendiendo y comprando en el templo. Nada que ver. Entonces, con más razón, buen punto. Entonces decía, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Yahushua y les dijo, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Este templo, como este. Pero ellos entendieron este, ¿verdad? Donde estaba él metido. Y él estaba refiriéndose a su cuerpo. Entonces los Yahudim dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Él pudo haber dicho, no me pidieron señal. ¿Usted quiere que haga una señal normal? Que le construya el templo en 46 años. No sería señal. Empezando por ahí, si fuera literal me refiero, ¿verdad? Entonces vean que esta la respuesta de ellos. Debieron decir, hoy tal vez lo puede construir mejor. O algo. Pero no, todo era en contra. No le creemos, no queremos. Entonces los Yahudim dijeron en 46 años, que esas son las semanas mencionadas por las primeras 7 semanas mencionadas por Daniel. 7 semanas, 7 por 7, 49. Hubo 3 años, se podría decir, de cartas, decretos, órdenes, obstáculos, y después empezó a construir el templo. 46 años duró. Entonces aquí dicen, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Vean qué poderoso, como estamos viendo. El Ben es el hijo que se vino a ofrendar al acercarse a su templo, no solo a su congregación, sino también entrar en su cuerpo. Como decía en Malaquías 1, y vendrá a su templo el soberano que buscáis. Eso fue profecía de Malaquías de Yahushua que vendría. Dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Yahushua había dicho. Y vea que se los dijo a todos los que estaban ahí en ese momento. O sea, no solo a los discípulos. Claro, ellos que iban a entender, ¿no? Después el otro es Marcos 11. Entonces, bueno, es la misma historia, entonces lo voy a dejar ahí.